Hola, bienvenidos a Asuntos Públicos. Hoy en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina, se estima que más de la mitad, casi el 60% de los estudiantes son mujeres. Esto no siempre fue así y marca un cambio muy importante en el ascenso de las mujeres a la educación universitaria y a la ciencia. En este programa de hoy nos vamos a concentrar en las mujeres y la ciencia, porque este ha sido uno de los campos donde más dificultades han tenido las mujeres para insertarse. Mabel Silvia, por ejemplo, en los premios Nobel, si uno analiza la historia de los premios Nobel, en economía, por ejemplo, una sola mujer ganó el premio Nobel de Economía en la historia. Pero esto está cambiando y tenemos hoy un informe especial con una especialista que ha investigado este tema de las mujeres y que publicó un libro recientemente que se llama Científicas cocinan, limpian y ganan el Nobel. Sí, algunas ganan el Nobel. Bueno, algunas no lo ganaron, como en el caso famoso del ADN, o sea, cuando se descubre cómo es la molécula y la espiral, en realidad quien lo descubre es una mujer, pero sin embargo ella había fallecido cuando dan el premio Nobel y lo ganan los médicos que contemporáneamente habían trabajado en el mismo proyecto. Claro, uno que trabajaba con ella, claro, es el que lleva. La excusa es que ella había muerto, pero en realidad ni siquiera se la menciona. En la Argentina, una de las primeras médicas, creo que fue Alicia Moró de Justo, que escribió una vez: primero me discriminaron por mujer y después por vieja. La cuestión es que siempre estaban afuera las mujeres desde aquella época. Bueno, creo que es la frontera más impactante de los cambios, ¿no? Porque es el lugar donde el saber, la concentración del saber, aparece el lugar masculino por excelencia y la gran batalla de las mujeres desde los tiempos históricos, ¿no? Porque lo que nos comenta esta investigadora en el informe que vamos a ver es precisamente los casos de las primerísimas investigadoras y las cuestiones que tuvieron que atravesar y todos los caminos que tuvieron que recorrer para poder desarrollar su vocación de investigadoras, de científicas, de mujeres pensantes. Sí, hay hoy realmente la participación de las mujeres en todas las disciplinas y especialmente las científicas está aumentando enormemente, pero lo interesante, que es lo que vamos a ver ahora, es qué ha pasado en la historia. El mito es que las mujeres no existían, pero lo que Valeria Edelstein, que es una química, especialista en química, que escribió este libro, va a contar, es que tuvieron una participación más importante de lo que se cree. Vamos a ver ahora entonces la primera parte del informe y después lo comentamos. En realidad uno podría pensar que no hay mujeres en la historia de la ciencia. Uno dice, bueno, no están, no las encuentro en los libros, no aparecen mencionadas, y en realidad hay muchas y aparecieron muy temprano en la historia. La primera que apareció fue Merip Ptah, que fue una reina egipcia en el año 2700 a.C. Era como si dijéramos el ministro de salud, un equivalente a un ministro de salud. Y la verdad es que a partir de ese momento empezaron a aparecer cada vez más. Por ejemplo, algo que hacemos, los que suelen hacer las abuelas y que cocinan muy bien, es el flan. El famoso flan que uno dice con agujeritos, sin agujeritos. Y para poder hacer flan se necesita un baño María, porque uno lo pone a baño de María en el horno. Esa María, ese baño de María, es una María que existió. Una María que se llamaba María la Judía, que vivió en el siglo I y que además era inventora, no solamente cocinaba. El baño de María ella lo utilizaba, lo creó para hacer sus experimentos de alquimia, para tratar de obtener oro, que era uno de los grandes objetivos de los alquimistas. Y otra mujer que también fue importante en la historia de la ciencia fue Agnódice. Agnódice era una médica griega que se tenía que disfrazar de hombre para poder ejercer. Y era muy buena en lo que hacía. Entonces las mujeres querían atenderse con ella, sin saber que era una ella, pensando que era un él. Después, cuando estaban en la consulta, sí se enteraban que era una mujer. Y obviamente seguían yendo. Por una cuestión de envidia, de celos profesionales, sus colegas médicos la acusaron, sin saber que era mujer, la acusaron a este médico hombre
de abusar de sus pacientes. Entonces, ¿qué hizo Agnodice? Fue ante el Areópago, que era el consejo de ancianos que manejaba un poco este tipo de cuestiones morales y de justicia, se presentó y se desnudó. Y mostró que era mujer, ya no estaba abusando de sus pacientes. Entonces, claro, revocaron el cargo de abuso, pero la condenaron a muerte por ejercer medicina. ¿Qué pasó con ese caso? En ese caso? La podrían haber matado, y sin embargo todas sus pacientes, todas las mujeres, lo que hicieron fue enfrentarse a los hombres y decirles que si la mataban a ella, las iban a tener que matar a todas también. Fue un gran logro, que fue como una primera rebelión femenina en la historia. Cuando empezaron a generarse las universidades, cuando el acceso a la medicina, la filosofía, la matemática empezó a generalizarse, las mujeres quedaron completamente excluidas. No podían ejercer la medicina, no podían ingresar a las universidades, no podían acceder a ningún tipo de estudio. Entonces tenían que arreglárselas como podían. Algunas pudieron más que otras. Los hombres tenían las academias científicas a las cuales las mujeres no podían entrar. O sea, para darnos una idea, en España una mujer pudo recién ingresar a una academia científica como miembro de pleno derecho, o sea, con todos los derechos, los mismos derechos que tenía un hombre, en 1987. Es una locura cuando uno lo piensa. ¿Cómo puede ser? Fue hace muy poco tiempo. Y antes o no tenían pleno derecho o directamente no podían entrar. Hubo mujeres a las que le hicieron el busto en la entrada les construyeron un busto en la entrada de las academias, pero no la dejaban entrar. Hubo mujeres a las cuales les reconocieron con un premio Nobel y no las dejaron entrar a las academias. Marie Curie, un año antes de su segundo premio Nobel, le negaron el ingreso a la Academia Francesa de Ciencias. Cuando uno ya empieza a bucear en los tiempos un poco más modernos, llegamos al 1700, 1800, los registros de mujeres en la ciencia empiezan a ser muchísimo mayores, no porque existieran más mujeres que quisieran dedicarse a la ciencia, sino porque empiezan a estar más registradas y porque también empiezan a tener más visibilidad. Y ahí uno se encuentra con muchísimas historias que realmente vale la pena destacar. Por ejemplo, Caroline Herschel. Caroline Herschel era una astrónoma que en realidad ella era cantante, pero cuando era chica había sufrido de viruela y también de tifus, había quedado con la cara marcada y se le había atrofiado el crecimiento, entonces medía nada más que 1,30 m. Los padres de Caroline se dieron cuenta que no la iban a poder casar, porque en esa época eran muy comunes. Ya, bueno, casamos a la hija, tenemos la dote. Entonces se dieron cuenta que no iba a conseguir marido de una manera tan sencilla, entonces la mandaron con el hermano, William Herschel, que era astrónomo. Y ella primero se dedicó al canto, pero después se dio cuenta que le fascinaba la astronomía cuando se empezó a cruzar con los libros y a leerlos. Y se convirtió en ayudante del hermano. Entonces al hermano lo ayudaba con la búsqueda de cuerpos, de objetos celestes, miraban los cielos, y así fue como terminó descubriendo un cometa. Ella anotó en su diario, hoy he mirado tantas nebulosas, hoy creo que he descubierto un cometa. Y al día siguiente, efectivamente, lo que vio en el cielo era un cometa, y por ese descubrimiento el rey Jorge III la nombró astrónoma real y le pagó un sueldo. Y fue la primera vez en la historia que una mujer fue reconocida con el pago de un sueldo, una astrónoma fue reconocida con el pago de un salario. Fue la primera astrónoma profesional. Historias como estas de desconocidas o de desconocimiento hay más. Rosalind Franklin es otro clarísimo ejemplo de mujeres obviadas en la historia de la ciencia. Rosalind Franklin fue quien tomó lo que sería una foto, vamos a llamarlo una foto, un rayos X, del ADN, y fue lo que permitió dilucidar la estructura de doble hélice del ADN, que supuestamente se asigna su descubrimiento a Watson y Crick. En realidad, Rosalind Franklin tuvo una gran participación en ese descubrimiento. ¿Qué fue lo que pasó? Rosalind trabajaba con un colega que se llamaba Wilkins, ella había obtenido estas fotos. Watson y Crick trabajaban en paralelo en un tema parecido. Wilkins le mostró las fotos con un patrón de rayos X muy característico a Watson y Crick, y ahí fue cuando a ellos se les prendió la lamparita y dijeron, es una estructura de doble hélice. Pero nunca le dijeron a Rosalind Franklin que esa estructura había sido inspirada en sus fotos. Ella se enteró muchísimo tiempo después. Murió 4 años antes de la entrega del premio Nobel, de la nominación y entrega del premio Nobel.
El premio Nobel se lo dieron a Watson, a Crick y a Wilkins. Y uno lo que siempre puede preguntarse es qué hubiera pasado si yo hubiera seguido viva. ¿Le hubieran dado el premio Nobel? La academia no puede nominar a más de 3 personas para un mismo premio. ¿A quién hubiera dejado afuera? ¿A Watson, a Crick, a Wilkins o a Rosalind? Hace poco más de 2 meses nos comprometimos con vos a mejorar el subte A. Vas a ver cambios, algunos más grandes, otros más chicos. Juntos estamos trabajando para que cada día viajes mejor. Bienvenidos todos. Provincia Leasing te explica la lógica leasing. Una lógica bastante particular. Funciona así. Vos pagas la primera cuota del auto, que sería el equivalente al valor de la tuerquita, que sostiene la ruedita, que hace que se accione el resorte para que se levante el pituto de la puerta. Y te llevas el auto entero. Provincia Leasing. La manera simple de acceder a tu 0 kilómetro. Porque te financia el 100% hasta en 60 cuotas. Provincia Leasing. Una empresa del grupo Banco Provincia. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Vivilos con Arcor. Auspicia este programa Banco Galicia. Cada día más. Podés seguir pidiendo deseos o empezar a cumplirlos. Con Quiniela Plus podés ganar 800.000 pesos por solo 4 pesos. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800 444 4000. Auspicia este programa LAN. El encanto de volar. La calidad. Millones de argentinos eligen nuestros productos todos los días porque siempre fuimos fieles a lo más importante: la calidad. La Serenísima, la verdad láctea. Seguimos en Asuntos Públicos, nuestro tema de hoy, las mujeres y la ciencia. Y Silvia Mabel, veíamos una fascinante historia en la primera parte del informe documental con Valeria Edelstein, ella misma una científica y autora del libro Científicas cocinan, limpian y ganan el Nobel. Y el documental, parte del documental, está filmado justamente en la cocina o cerca de la cocina de la autora, ¿no? Sí, bueno, a lo que se refiere la autora es justamente la ausencia de las mujeres en los podios pese a sus grandes contribuciones. De acuerdo a lo que hemos visto, los casos más conocidos, Marie Curie, una actriz, hay una historia fascinante de una actriz, claro, norteamericana y toda su contribución. Es muy interesante el aporte. En la Argentina hay muchísimas mujeres científicas, sobre todo en el campo de la biotecnología, pero tampoco tienen, digamos, esa relevancia. Y además también ha habido grandes contribuciones de las mujeres científicas en todo lo que es el equipo de investigación de antropología forense, que es un equipo que ha dado, digamos, que la Argentina ha tenido una historia muy ligada a la tragedia de la Argentina, que ha sido la identificación de los restos de los desaparecidos, pero que hoy es un equipo que ha exportado su saber a todo el mundo. Claro, y en ese sentido hay una invisibilización en general de la ciencia, ¿no? Uno podría decir cuánto se conoce, se difunde, se le da relevancia social a los logros científicos, y cuando estos aparecen son generalmente encabezados por varones o tienen una mayor relevancia a lo que descubren o hacen los varones. Sin embargo, la trayectoria en el mundo y en la Argentina en particular, como decíamos recién, de mujeres científicas es cada vez más destacado, y cada vez no solo en medicina, sino en la Facultad de Ciencias Exactas también aparece un creciente número de mujeres, y en general, ¿no? En la formación universitaria el número de mujeres está superando al de varones. Bueno, eso claramente, eso está en las estadísticas, y la presencia de la mujer en la educación universitaria en la Argentina es abrumadora.
Eso es un cambio social muy importante y es un fenómeno de los últimos 10, 20 años, ¿no? Bueno, vamos a ver la segunda parte del informe con Valeria Edelstein y la historia y el presente de las mujeres en la ciencia. Véanlo. Por suerte sí hubo otras mujeres que fueron reconocidas en la historia, mujeres que recibieron premio Nobel u otro tipo de reconocimientos, o que quizás no suenan más los nombres. Una de ellas es Marie Curie, que es el emblema de la mujer científica. Ella ganó 2 premios Nobel, el de química y el de física, uno por el descubrimiento de la radioactividad y otro por el descubrimiento del polonio y del radio. Y de Marie Curie, más allá de que uno encuentra muchísima información, porque de ella está la biografía escrita por la hija, hay mucha información en las universidades, es una mujer más conocida. Hay algunos datos que por ahí se escapan de la vida de Marie Curie que son muy interesantes conocer. Por ejemplo, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, todo el mundo huía. Y ella se dio cuenta que no había equipos radiológicos en el frente de batalla. Esos equipos radiológicos se podían usar para detectar, por ejemplo, los restos de metralla cuando herían a los soldados y poder operarlos y salvar muchas vidas. Entonces, ¿qué hizo? Agarró, junto con la Cruz Roja, unos autitos. A esos autitos los equipó con equipos radiológicos, formó técnicos radiólogos y creó lo que se llama los Petit Curie, los pequeños Curie. Eran equipos radiológicos móviles. Uno lo manejaba ella, otro lo manejaba su hija Irene, otro lo manejaban técnicos que había formado la misma Marie Curie, y con esos autitos recorrieron Bélgica, recorrieron Francia, fueron al frente de batalla y salvaron un montón de vidas. Eso muestra no solo la calidad científica de Marie Curie, sino la calidad de persona que tenía y por qué merece también que la recordemos. Y uno no puede dejar tampoco pasar de largo a las inventoras, porque la ciencia no es solamente la química, la física, la matemática, hay muchas más ciencias y la invención, la creatividad viene de la mano también de la ciencia. Y hubo varias inventoras mujeres, de las cuales para mí hay un podio, que son las 3, lo que yo considero los 3 inventos más importantes hechos por mujeres. En el puesto número 3, Mary Anderson, que fue la creadora del limpiaparabrisas, el limpiaparabrisas de todos los autos modernos, se lo debemos a Mary Anderson. En lo que yo considero el segundo puesto está Heidi Lamar. Goodbye, stranger. Okay, stranger. Heidi Lamar era una actriz de Hollywood. Es una historia, la vida de ella es increíble porque parece de película realmente. Pero para hacerla corta, básicamente los padres la obligaron a casarse porque ella era actriz, era una pionera en cuanto a desnudos. A los padres eso no les gustó, la obligaron a casarse con un marido que era muy estricto, que la mantenía encerrada. Él viajaba durante mucho tiempo y ella vivía encerrada. En ese tiempo encerrada empezó a estudiar ingeniería. Finalmente se escapó, se fue a Estados Unidos. En Estados Unidos conoció a un músico que se llamaba George Antheil y juntos, basándose en música de piano, crearon lo que se llama el sistema de espectro ensanchado o salto de frecuencias, que es lo que hoy en día se usa, o fue la base de muchísimos sistemas de defensa para evitar interferencias, sistemas para proteger las telecomunicaciones de interferencias, y también es la base de la tecnología 3G, el Bluetooth, el Wi-Fi, el WLAN. Digamos, nosotros hoy podemos conectarnos a Internet desde un teléfono gracias a que Heidi Lamar se pudo escapar, llegar a Estados Unidos, conocer a George Antheil y crear su sistema de espectro ensanchado. Y el puesto número 1 es increíble cuando uno lo cuenta porque es algo que no es muy conocido, y es Ada Byron, una condesa de Lovelace. Ada Byron fue la primera computadora científica de la historia, pero no por ser mujer. Fue la primera computadora científica, fue la primera persona en crear un algoritmo de computación 100 años antes de que existieran las computadoras. Ella trabajaba con Charles Babbage, que había creado lo que se llamaba una máquina analítica, y entendía el proceso. Creó conceptos como loop, por ejemplo, que hoy se siguen usando. La llamaban la encantadora de números.
Y de hecho fue tan importante para la historia de la computación que hay un lenguaje que se llama Ada en su honor. Así que gracias, de vuelta, nos podemos conectar hoy desde un teléfono a internet gracias a Hedy Lamarr y gracias a Ada Byron. Cuando uno mira en la historia y lee la vida de estas mujeres, es increíble cómo pudieron hacer todo lo que hicieron en el contexto en el que estaban viviendo, cómo lograron superar los obstáculos, avanzar. Ellas investigaban en una situación totalmente adversa. Tenían que disfrazarse de hombre, tenían que esconderse, tenían que luchar contra la idea de que podían encarcelarlas de por vida, y aún así lo hicieron. Entonces, de vuelta, si ellas pudieron, todos podemos. Bueno, hemos visto una historia fascinante de las mujeres en la ciencia y en una industria tan masculina como la automotriz, por ejemplo, la persona que inventó el limpiaparabrisas fue una mujer. Mary Anderson. Mary Anderson. Muy bueno. Mary Anderson, sí. Además, el caso de Hedy Lamarr es ciertamente llamativo porque además una mujer muy hermosa que empezó en el cine y que bueno se retiró por un matrimonio precoz arreglado por sus padres. Una muchacha judía que toma ese nombre artístico de la mano de Meyer cuando va a Estados Unidos, del famoso de la Metro Goldwyn Mayer, y que sin embargo, bueno, retoma su carrera artística y luego también sigue su trabajo académico de investigación y es reconocida por esto, ¿no? Logra ser reconocida. Es un caso muy interesante. Esto también coincide con la, digamos, la liberación, el ingreso de las mujeres al mercado de trabajo, que es algo relativamente reciente, porque como cuenta el libro, bueno, las mujeres estaban ocupadas en el hogar. Cuando empiezan a introducirse tecnologías en el hogar liberadoras de trabajo, como el lavarropas, por ejemplo, o el agua corriente, las mujeres eran las que se ocupaban de llevar el agua de las casas hasta, de fuera de las casas hasta las casas, tenían que transportar. El fuego, ¿no? El tema que implicaba el fuego, las redes de gas. Por esa división del trabajo que venía ya de la época de las cavernas, bueno, cuando en la historia, en los últimos 100 años o 200 años, comienzan a liberarse, bueno, ahí por supuesto las mujeres entran al mercado de trabajo y empiezan a producir logros, obviamente iguales o superiores a los de los hombres. Los hombres estaban mucho antes que ellas, ¿no? Y bueno, también las discriminaban, con algunas excepciones. Pero... Claro. Y les ha costado, acá hay una batalla cultural. En otro campo, por ejemplo, cuando Marguerite Yourcenar, tal vez una de las mejores escritoras que tiene la lengua francesa, la eligen para integrar la Academia de Letras Francesas, Levi Strauss, nada menos que Levi Strauss, dice públicamente no se cambian las reglas de la tribu y le pone bolilla negra. O sea que la discriminación, y esto no pasó hace mucho tiempo, o sea, la discriminación ha estado, sigue estando, o sea que la mujer tiene una doble tarea, como muy bien señala la autora de este libro. Es cierto, todas pueden, pero esto implica un esfuerzo extra, ¿no? Una lucha claro, porque importante. La salida de las cavernas todavía nos lleva muchos millones de años, más o menos, salir de las cavernas en la mentalidad, lo que la práctica, la realidad va mostrando como posible. Sin embargo, hay formas ancestrales de concebir las relaciones entre los sexos que son complicadas. Pero en términos históricos es interesante, ¿no? Lo que contás de Levi Strauss, en términos históricos es reciente la liberación femenina, que es la liberación del trabajo doméstico, digamos, de aquella división del trabajo de la tribu, ¿no? En la tribu estaba dividido el trabajo de esa manera, pero hoy, estas nuevas tribus funcionan de otra manera, ¿no? Y en eso la aceleración histórica que se da en los últimos décadas uno o dos siglos, sobre todo los grandes inventos del siglo XIX, comienzo del siglo XX, producen un efecto enorme en Estados Unidos después de la guerra. Los años gloriosos de gran crecimiento económico se dan porque las mujeres se incorporan masivamente a la fuerza de trabajo. Cuantas más personas trabajan, más rica es una sociedad. Claro, eso es un tema central, ¿no? Bueno, entonces, el minuto que nos queda, una síntesis, a ver, de las
chicas acá, que hay mayoría femenina en este programa, ¿no? Y en el periodismo ni hablar, ¿no? También. Bueno, la síntesis uno puede decir, como dijo la autora del libro al final, dice, si estas otras mujeres pudieron, ¿cómo no vamos a poder nosotros? Y todavía más lo que se puede y lo que se va a ir logrando en la medida que también hay condiciones materiales objetivas, no siempre repartidas equitativamente, porque no son lo mismo las mujeres que tienen determinados recursos materiales, simbólicos, culturales, que aquellas que todavía, y en la humanidad tiene muchas mujeres que todavía acarrean el agua, todavía van a buscar el agua, y realmente eso es una rémora para el conjunto de la humanidad, ¿no? Bueno, hemos llegado al fin del programa. Gracias por acompañarnos. Esto fue Asuntos Públicos.